continuación, Lenguaje y Literatura, segundo año de bachillerato. El romanticismo literario. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión quiero presentarte una imagen titulada El caminante sobre el mar de nubes. Veamos a continuación. ¿Qué está sucediendo en la escena que se presenta en la imagen? ¿Qué sentimientos o sensaciones te produce la ilustración? ¿Con qué adjetivo describirías la imagen y por qué? Desde tu punto de vista, ¿qué sentimientos experimenta el protagonista de la escena? ¿Cómo se evidencia la libertad individual? Ahora que ya hemos analizado y retomado los saberes previos, así como las predicciones que eres capaz de realizar, retomaremos el tema central de esta unidad. El tema es el romanticismo latinoamericano. Para comenzar, recordemos qué es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento literario surgido en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII. Se caracterizó por el predominio del yo, así como el predominio de la libertad del individuo y la revalorización de la naturaleza. Por otra parte, el romanticismo se opone a las normas estrictas del racionalismo y la ilustración. Responde sobre todo a una profunda crisis espiritual, política y artística. Así encontraremos personajes que se dejan llevar por las intuiciones, pasiones y sobre todo por su personalidad desenfrenada. En Latinoamérica, el romanticismo se inscribe en un periodo de grandes convulsiones sociales, entre estas las dictaduras, el caudillismo, así como la influencia del romanticismo europeo, por lo que vamos a encontrar dos grandes tendencias del romanticismo latinoamericano. Por una parte, el romanticismo social, que se encargará de hablar de aquellos temas sociales, políticos, históricos, sobre todo con una visión patriótica y nacionalista. Por otra parte está el romanticismo sentimental, que buscará presentarnos historias amorosas. Debemos considerar que el romanticismo en ambas versiones nos mostrará al ser humano en búsqueda de sus ideales de libertad. ¿Sabías que José Pedro Crisólogo Mármol nació el 2 de diciembre de 1817 en Buenos Aires, ciudad donde realizó sus primeros estudios? En 1831 se trasladó con su familia a Montevideo, ciudad natal de su madre, quien habría de fallecer en Río de Janeiro en 1835. Tras esa pérdida, José Mármol regresó a Buenos Aires para ingresar a la universidad y cursar estudios de Derecho. Se convirtió en uno de los principales intelectuales opositores al régimen de Manuel de Rosas, junto con Esteban Echeverría, autor de El Matadero. Ahora hablaremos de la estética del romanticismo. Para ello te contaré cuáles son las principales características de este movimiento. Veamos a continuación. Exaltación del yo, que se refiere a ese escritor romántico que es totalmente irreverente, antirracionalista, valora la expresión de la subjetividad, de su conflicto interior, de sus sentimientos, emociones y pasiones. El amor es el sentimiento máximo. El romántico vive el amor de dos formas, revestido de impetuosa pasión o con dolorida melancolía, como nos lo dice el gran autor español Gustavo Adolfo Bécquer. Rebeldía, en su afán de libertad, busca la evasión en el espacio, diferente, opuesto a la vulgaridad. Recrea lugares misteriosos, cementerios, ruinas, ambientes sepulcrales,
iglesias, castillos, altas cumbres, mar impetuoso, selvas inaccesibles. Evasión en el tiempo. Insiste por la distancia en el tiempo. Evasión en el sueño. El romántico encuentra en el sueño la posibilidad de eludir la realidad y viajar hacia el misterio. El sueño se convierte en un verdadero estado poético, a través del cual el artista puede conocer aquello que es inaccesible en el estado de vigilia. Toma como ejemplo personajes solitarios que viven al margen de las normas establecidas. Así podemos encontrar piratas, a don Juan Tenorio, o personajes que representan la lucha social pese a los riesgos de la muerte. La naturaleza se presenta con toda su violencia y majestuosidad. Podemos encontrar rayos, truenos, niebla, como reflejo del espíritu apasionado y atormentado del artista. Crea nuevos conceptos de la naturaleza, entendida como algo dinámico. Patriotismo. Se exaltan los valores nacionales y las costumbres populares. Motivos históricos y costumbristas. Así, el romanticismo latinoamericano reflejará la dictadura de Juan Manuel de Rosas, quien se enfrenta con crueldad a los unitarios, quienes se oponían a su política federalista de dictador. El romántico todo lo observa, está presente en aquellos sucesos que marcan a la sociedad y los retoma para dar vida a grandes obras como la novela Amalia o El matadero de Esteban Echeverría. Ahora que hemos conocido las características de la estética romántica, podremos analizar la obra Amalia de José Mármol con más criterios. Veamos a continuación. Ahora bien, Amalia es una de las novelas más importantes del romanticismo latinoamericano. Se puede catalogar como una novela del romanticismo social. Se inscribe en el periodo de 1840. La obra comienza cuando Amalia y Belgrano están en su noche de bodas y son sorprendidos por sicarios rosistas, quienes dan muerte a Belgrano. El conflicto principal en Amalia es épico porque retrata la crueldad con que el régimen de Juan Manuel de Rosas enfrenta a sus opositores. Así, Amalia se constituye en una novela que refleja los principales temas de la época. Utiliza una gran diversidad de personajes, sobre todo personajes de la clase media y alta que participan en política y que están muy bien informados de las ideas políticas europeas, sobre todo inspiradas en la Revolución Francesa. Ahora bien, Amalia es catalogada como una novela histórica. Es quizá la novela más importante del romanticismo social latinoamericano. Está dividida en 5 partes. Aunque el autor mezcla ficción con historia, toda su trama está relacionada con los procesos convulsivos de Argentina. Ahora bien, podemos analizar aquellas figuras literarias que podrás encontrar en el fragmento de Amalia que aparece en tu guía de aprendizaje. Veamos a continuación. La exclamación. Expresión enfática con la que se exteriorizan los sentimientos en tono vivaz para causar impresión al lector. El apóstrofe. Figura patética que introduce un discurso dirigido a una entidad presente o ausente para causar benevolencia. El símil consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, entre otras. La optación.
figura retórica que consiste en la manifestación intensa de un deseo. A continuación te presentaremos un video documental sobre Amalia para que puedas así construir la trama de la novela. Amalia es una novela escrita por Mármol en Uruguay, prácticamente en condiciones de exilio, en un momento muy particular de la historia argentina, donde se plantea un programa ya de por sí imposible, que es construir un folletín romántico con una carga histórica política del momento, que sea además una novela de denuncia y que también se pueda nutrir de los últimos sucesos. La novela parte de un intento de fuga frustrado al Uruguay. Son unos unitarios que quieren embarcar para exiliarse a Montevideo. Se refugian en la casa de una viuda. La viuda es Amalia, que vive sola, es una viuda tucumana de gran riqueza, que está tan sola y pobre allí, y ahí se refugian los dos amigos, Eduardo y Daniel, que constituyen el centro de la novela. Uno de ellos está herido. Mientras el que está herido se queda a los cuidados de Amalia, el otro trata de ir tejiendo y destejiendo la red de intrigas de la Buenos Aires rosista, y todo termina trágicamente. En Amalia, Rosas es el que sabe todo y al mismo tiempo controla todos los hilos, y sin embargo aún así es posible generar cierto escape. De todos modos es una figura demoníaca, es también cruel, despiadado. Uno podría pensar casi en un Drácula. Controla con la mirada, sabe qué decir, sabe cómo accionar, sabe cómo hacer que los demás reaccionen, es calculador, es frío, es pragmático, es inteligente, es el más inteligente probablemente de la novela, es mucho más inteligente de los protagonistas a pesar de Mármol. Amalia originalmente se publica como folletín, esto quiere decir en entregas seriadas que se pueden conseguir en la prensa, y de hecho queda inconcluso. La novela queda inconclusa porque Rosas cae. Mármol publica entonces una primera edición compilando y escribiendo el final en Montevideo, por demanda de todos aquellos que querían saber cómo terminaba la novela. Tiempo después publica otra edición donde, bueno, ya que Rosas ha perdido, ya que ha sido vencido, que está en el exilio, borra varias de las historias políticas del momento, decide bajar algunos decibeles, decide salvar sobre todo algunos personajes, no fustigar tanto a personajes que fustigaba en ese momento concreto y redimirlos un poco para la historia. El lector que hoy se acerca a Amalia, bueno, encuentra un libro raro, un libro de los que ya no se escriben, extenso, fatigoso por momentos, con momentos de inusitada acción. Es una de las novelas argentinas que tiene las mejores escenas de acción. Y también la intriga es muy efectiva, a pesar de que por momentos uno quiere acogotar a sus románticos personajes que dicen sus románticas cosas muy extensas. La novela verdaderamente se vuelve fascinante por la tensión de la intriga, por el avance de lo político. Y desde luego a quienes les interesa la historia van a encontrar un archivo muy potente que está muy bien documentado, incluso en su carácter apócrifo. Es muy interesante respecto de la mirada de Rosas en aquel momento y respecto de cómo se pensaba la política argentina, no solo de Rosas, sino la política argentina que iba a venir y que Mármol ya huele en los años siguientes. Hablar de romanticismo sin leer poesía no es haber estudiado el romanticismo. A continuación te presentaré dos poemas del romanticismo sentimental latinoamericano. En paz, de Amado Nervo, poeta mexicano. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas.
y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. La niña de Guatemala, de José Martí. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró la tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ahora que hemos escuchado los poemas, podemos analizar por qué estos 2 textos pertenecen al romanticismo sentimental. En el primero, En paz, de Amado Nervo, encontraremos a un poeta que se enfrenta a la noche, a la soledad y a la muerte. En el segundo, La niña de Guatemala, de José Martí, encontraremos la temática amorosa. Sin embargo, este poema se considera épico porque incluye otros personajes populares, así como la preocupación por la nación latinoamericana. Por eso, Martí retoma el tema de Guatemala. Ahora que hemos hablado de José Martí, vamos a escuchar un dato curioso sobre él. ¿Sabías que José Martí es considerado uno de los grandes libertadores de América por su aporte tanto en literatura como en el pensamiento libre sobre los pueblos americanos? Ahora bien, simultáneamente al romanticismo aparecerá otro movimiento literario conocido con el nombre de modernismo. El modernismo surge en Iberoamérica a finales del siglo XIX y dará continuidad a algunas características del romanticismo. Su precursor es Rubén Darío. Es el encargado de llevar el tema de Latinoamérica cosmopolita a la literatura española y la literatura iberoamericana. Si bien el romanticismo europeo se centró en la parte idealista y romántica propiamente de los sentimientos, del predominio del yo, de la evasión de la realidad, en Latinoamérica el romanticismo se centró sobre todo en la libertad de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Ahora, para aplicar tus conocimientos, te invito a leer Amalia de José Mármol, así como Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío. ¿Sabías que la crónica literaria fue uno de los textos más cultivados por autores modernistas cosmopolitas, quienes eran capaces de transportarnos a Japón o China por medio de sus relatos? Uno de los grandes exponentes del género fue el salvadoreño Arturo Ambrogi. En la próxima sesión de aprendizaje retomaremos el movimiento literario del modernismo, así como sus autores y obras más importantes. Ahora bien, recapitulando todo lo que hemos estudiado durante esta sesión de aprendizaje, debemos reconocer 2 aspectos importantes. En primer lugar, que el romanticismo latinoamericano tomó todos los temas
propios del contexto social e histórico del siglo XIX en Latinoamérica. Ahora, en tu casa puedes compartir los aprendizajes que has tenido de esta sesión. Te propongo, por ejemplo, escribir un texto poético con características del romanticismo, así como también reflexionar sobre aquellos temas que podrían abordar los escritores románticos si estuviesen viviendo nuestro contexto. ¿Sabías que uno de los grandes autores del modernismo fue nuestro escritor, educador, historiador y politólogo, el salvadoreño Francisco Gavidia, quien ayudaría a Rubén Darío, escritor nicaragüense, a comprender y experimentar con el verso alejandrino? A continuación, escucharemos el fragmento de uno de los poemas más importantes del movimiento literario conocido como modernista. Te reto a que busques información sobre quién es el autor de este texto. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Finalmente, quiero que retomes todas tus habilidades comunicativas para que puedas compartir con otros tus experiencias de aprendizaje. Hasta la próxima.